Revolución en verde. Capítulo 45. Endeavor. Todo el viaje al campo de entrenamiento beta estuvo lleno de planes que Midoriya y Onenuki idearon para combatir a Endeavor, y Tokoyami ocasionalmente ofreció alguna sugerencia. Shoto no se molestó en participar en esta conversación, salvo en aceptar cualquier idea que tuvieran. Esto no se debía a la misma soledad forzada y excesivamente confiada que se había impuesto al principio del semestre. Sus sesiones con Oundog le habían sido muy útiles para identificar cuando estaba alejando a la gente y desarrollar estrategias para evitarlo. Recientemente, Aizawa incluso había llegado a elogiarlo, como nunca antes, por su progreso en el trabajo con sus compañeros durante el semestre. A decir verdad, Midoriya y Onenuki eran dos de sus compañeros con los que más disfrutaba trabajando. Ambos eran inteligentes, capaces, centrados en la tarea, y ambos habían intentado acercarse a él para ayudarlo a usar su fuego cuando aún rechazaba esa parte de sí mismo. Shoto no lo apreció en aquel momento, pero al recordarlo con Oundog, se dio cuenta de lo mucho que significaba para ellos dos acercarse a él. No, la razón por la que Shoto no se molestaba en participar en sus planes para enfrentarse a Endeavor era que no tenía sentido. En su opinión, había dos posibilidades para este examen. Primero, Endeavor había aceptado la invitación para evaluar al propio Shoto y no le interesaban especialmente las reglas del ejercicio. Ignoraría por completo al objetivo y a los tres compañeros de Shoto para cazarlo y obligarlo a entrar en combate. En ese caso, la victoria del equipo estaba prácticamente garantizada. La otra opción era que Endeavor se lo tomara en serio. En ese caso, incluso con Endeavor limitado a 3/4 partes de su fuerza máxima, los cuatro no tendrían ninguna posibilidad. Si eso sucedía, el fracaso estaría prácticamente garantizado. Ninguno de los dos escenarios implicaba que Shoto saliera ileso del examen. Dejando a un lado esas consideraciones, el plan que idearon Midoriya y Onenuki era fundamentalmente sólido. Esto no sorprendió en absoluto a Todoroki, dado que ambos eran de los mejores estrategas de la clase. Decidieron de inmediato que capturar a Endeavor sería su último intento desesperado por ganar el escenario, mientras que uno de ellos escapara sería la forma más probable de ganar. Onenuki argumentó a favor de ocultar el objetivo en algún lugar del denso paisaje urbano del campo de entrenamiento beta, pero Midoriya señaló que Endeavor era más que capaz de causar una destrucción a gran escala si se lo proponía, y además, todos los demás héroes profesionales se habían centrado de inmediato en la ubicación del objetivo. Era muy probable que tuvieran formas de rastrear a los objetivos y cualquier intento de subterfugio solo fracasaría. Una vez que decidieron que luchar contra Endeavor sería, en el mejor de los casos, una acción para retrasarlo, fue sencillo asignar a Shoto y Midoriya a luchar contra él a una buena distancia del objetivo mientras Onenuki y Tokoyami intentaban escapar. Tokoyami estaba en clara desventaja al estar siquiera cerca de Endeavor, y aunque Onenuki podía, en principio, retrasarlo, no duraría mucho. Shoto lo había visto volar impulsándose con las llamas de sus pies. Simplemente licuar el suelo no lo mantendría en su lugar. Sin embargo, había un problema con la huida que no habían considerado de camino al campo de entrenamiento. Era que había varias puertas de entrada y salida del campo de entrenamiento beta, pero solo una contaba como puerta de salida. Esto no se hizo evidente hasta justo después de que Nezu anunciara el inicio del examen. Espera, ¿solo hay una puerta de salida? ¿Cuál es?, preguntó Onenuki, mirando a Midoriya. Era difícil distinguirlo a través del casco, pero parecía que la presión de la situación empezaba a afectarle. Mientras tanto, Midoriya murmuraba, aparentemente intentando encontrar la respuesta a esa misma pregunta. El viento soplaba, y en él, un tenue aroma a azufre. El aroma del don de Endeavor. Gran parte de la razón por la que el don se llamaba llama infernal era el distintivo olor a azufre que acompañaba a sus llamas. Si Shoto podía olerlo desde allí, significaba que Endeavor estaba usando bastante de su don. Supongo que lo sabremos en un momento, añadió Shoto. Esto solo le valió una mirada inexpresiva de Onenuki y una inclinación de cabeza confusa de Midoriya. Sin embargo, tras un instante, se escuchó una enorme explosión desde el otro lado del campo de entrenamiento. Llamas anaranjadas ascendieron por la pared hacia el oeste. Una ráfaga de viento de la explosión azotó a los estudiantes, trayendo consigo el calor y el olor del fuego infernal. Endeavor fue todo menos sutil. En verdad, el flejetón te corre por sus venas, murmuró Tokoyami. Ahí es donde está la salida, afirmó Shoto, consciente de que no era necesario. Bien.
Onenuki parecía un poco más nervioso ante la demostración de poder de Endeavor. Supongo que ya sabemos qué camino tomar. Buena suerte a los dos, dijo Midoriya mientras Tokoyami y Onenuki comenzaban su ruta indirecta hacia la salida. Creo que ustedes dos lo necesitan más, respondió Onenuki. Intenten no morir. A pesar de todos los defectos de Endeavor, que eran muchos, era increíblemente hábil para mantener su don bajo control. A pesar de su increíble poder, rara vez causaba más heridas de las que pretendía. Por lo tanto, Shoto estaba seguro de que él y Midoriya estarían bien. Probablemente. Mientras sus compañeros tomaban una ruta indirecta hacia la puerta de salida, Shoto y Midoriya se dirigieron directamente. Si la intuición de Midoriya era correcta, Endeavor se movería en línea recta hacia el objetivo, y querían mantener su combate contra él lo más lejos posible. Sería absurdo que su equipo perdiera solo por daños colaterales. A 5 cuadras de donde habían dejado el objetivo, apenas unos minutos después de la explosión junto a la salida, Endeavor apareció ante sus ojos. El héroe profesional no tenía prisa, simplemente caminaba por la acera como si fuera su patrulla diaria. Al doblar la esquina de la cuadra donde estaban Shoto y Midoriya, entrecerró los ojos y se bajó de la acera para quedar en medio de la calle. Entonces, dijo con lo que Shoto reconoció como su voz heroica, la que usaba para intimidar a los villanos. Al parecer, también funcionaba bien con los estudiantes de héroe, a juzgar por la repentina tensión que Shoto notó en Midoriya. ¿Creen que pueden conmigo solos? Las llamas sobre los hombros y la máscara de Endeavor se encendieron por un instante, haciéndolo parecer aún más grande que su ya corpulenta figura. Shoto giró su cuerpo, inclinando su lado derecho hacia el hombre. Mientras tanto, Midoriya activó su don, y un rayo verde recorrió su cuerpo. Si ambos me atacan con todas sus fuerzas, quizá tengan una oportunidad. Endeavor se cruzó de brazos, adoptando una postura firme, pero evitando dar el primer paso. Hagan su mejor intento. Shoto y Midoriya habían elaborado varios planes para comenzar la batalla y algunas ideas para colaborar mejor durante ella. Sabían que estaban en desventaja en prácticamente todos los aspectos, así que se concentraron en aprovechar el factor sorpresa e intentar pillar a Endeavor desprevenido. Su primer plan requería que Shoto diera el primer paso. Tras comprobar que Midoriya estaba listo, lanzó un glaciar de tamaño mediano directamente hacia Endeavor. Por supuesto, Endeavor derritió el hielo con un movimiento de su mano izquierda y una cortina de fuego. Sin embargo, Midoriya se había lanzado contra el héroe justo detrás del glaciar, con la esperanza de pillarlo desprevenido. Su compañero de equipo dijo que podía usar hasta el 18% de su don en ráfagas, y ambos esperaban que esa velocidad le permitiera asestarle 1 o 2 golpes. No lo fue. Midoriya atravesó el velo de fuego solo para encontrarse con el puño de Endeavor, envuelto en llamas, esperándolo. Usando su fuego como propulsor adicional, Endeavor podía moverse con una velocidad aterradora cuando quería. A pesar de la velocidad del ataque, Midoriya logró bloquear el puñetazo de Endeavor. Desafortunadamente, estaba en el aire y no tenía palanca, así que incluso bloqueando el ataque, salió volando por la carretera, rebotando y rodando al impactar contra el suelo. Sin embargo, Midoriya no era de los que se rindieron tan fácilmente, encontrando su equilibrio incluso mientras rodaba y se detuvo deslizándose. Mientras Midoriya se alejaba volando, Endeavor lanzó una ola de fuego hacia Shoto. En lugar de intentar competir con su padre en una prueba de fuerza, una que seguramente perdería, Shoto se hizo a un lado, cubriendo su escape dejando atrás una columna de hielo que se derretiría en vapor y le proporcionaría cobertura. La voz de Endeavor resonó desde donde se encontraba en medio del camino, sin haber dado un paso aún. Ustedes dos son un poco más hábiles de lo que temía. Un poco. Midoriya rodeaba al héroe por detrás para flanquearlo, pero a Endeavor no parecía importarle. Normalmente me contengo. Matar villanos y causar daños colaterales son cosas que ningún héroe debería aspirar. Pero ahora soy un villano, y ustedes dos son fuertes. Lo suficientemente fuertes como para aguantar un poco de castigo. El vapor que Shoto había despertado comenzó a disiparse, y Shoto pudo ver una sonrisa sombría en el rostro de Endeavor. Lo que tengo aquí es una oportunidad única para soltarme. Espero que no me decepcionen. Aunque Juzo esperaba que atravesar la puerta de salida fuera difícil, Endeavor se había esforzado al máximo para evitar su escape. Los demás héroes habían bloqueado la puerta de salida con algún objeto, generalmente materiales de la zona circundante.
Juzo, quizás ingenuamente, esperaba que Endeavor hiciera algo similar, tal vez derribar un edificio con sus llamas. El héroe número 2, sin embargo, demostró ser graduado de la UA, pues se había convertido en Plus Ultra. Derribó un edificio entero frente a la puerta y le prendió fuego, pero la conflagración que les esperaba a Juzo y Tokoyami era mucho mayor de lo que podría explicarse por un solo edificio incendiado. Una breve inspección aclaró lo sucedido. Endeavor había usado su don para derretir suficiente pavimento como para alcanzar las tuberías de gas que discurrían bajo la carretera. Como Juzo había descubierto durante todo el año, la UA no escatimaba en gastos en su búsqueda del realismo educativo, por lo que estas tuberías estaban llenas de gas natural. Gas natural que ahora formaba un geyser de llamas justo frente a la puerta de salida. O mejor dicho, lo que quedó de la puerta de salida. Además de demoler un edificio e incendiar una tubería de gas natural, Endeavor fue aún más allá, usando su don en la misma puerta de salida. Más allá de todos los demás obstáculos para su escape, Juzo apenas pudo distinguir los restos derretidos del arco decorado por Nezu. No podía asegurarlo, pero parecía haberse derretido tanto que ya no había forma de atravesar la puerta. ¿Cómo se suponía que escaparían por la puerta si Endeavor la había destruido? ¿No iba eso en contra del espíritu del ejercicio? Como el examen aún no se había cancelado, Juzo solo podía asumir que las acciones de Endeavor eran, al menos, aceptables. Él y Tokoyami tendrían que encontrar una salida, de una forma u otra. Ante la repentina llamarada proveniente del centro de la ciudad, Juzo supuso que tendrían que hacerlo cuanto antes. Midoriya y Todoroki, a pesar de sus habilidades, no durarían mucho contra Endeavor. Sin embargo, un repentino destello de luz verde y un edificio que se derrumbaba lentamente demostraron que al menos estaban contraatacando. Deberíamos empezar. Estoy seguro de que si no nos damos prisa, nuestros amigos morirán. Juzo decidió romper el silencio de asombro que él y Tokoyami habían sumido ante la demostración de poder de sus compañeros y el héroe número 2. Todos vamos camino a la tumba, respondió Tokoyami sonoramente. Quise decir que Endeavor los mataría hoy. Probablemente en los próximos minutos. Juzo hacía tiempo que se había acostumbrado a traducir la peculiar forma de hablar de Tokoyami. Yo también, amigo mío. Yo también. Bueno, eso fue alentador. Estamos condenados. Condenados, te lo aseguro, condenados. Al parecer, Sombra Oscura sentía lo mismo, pues se acurrucaba bajo la capa de Tokoyami y lloraba con una voz débil y metálica. Juzo estaba seguro de que su encogimiento se debía tanto a las imponentes llamas que les impedían escapar como al miedo a Endeavor. Bueno, no podemos hacer nada más que intentar escapar, ofreció Juzo. ¿Alguna sugerencia? Es poco lo que Dark Shadow y yo podemos hacer ante la luz infernal que Endeavor ha dejado atrás, respondió Tokoyami. Me llevaría algo de tiempo, pero podría usar mi don para cerrar la tubería de gas y apagar la mayor parte del fuego. Aunque no creo que tenga tiempo suficiente para ocuparme del edificio derrumbado. Todo eso, sin tener en cuenta la puerta de salida completamente destruida, por supuesto. Si solo tuvieran que pasar por debajo de la puerta, Juzo podría, en principio, excavar bajo el edificio y la puerta a la vez, evitando ambos obstáculos a la vez. Si bien esto parecía algo que Nezu aprobaría y daría a su equipo un pase técnico, también parecía probable que Aizawa lo desaprobaría y les daría a él y a Tokoyami un castigo de clase infernal en el campamento de verano. Eso era algo que Juzo quería evitar a toda costa. Mantendría su plan de excavación como respaldo por si Midoriya y Todoroki caían. Estaban luchando contra Endeavor a una distancia suficiente del objetivo como para que tuviera un minuto más o menos para salir, tiempo más que suficiente para él en ese momento. Si quería que él o Tokoyami salieran por la puerta, no por debajo, tendría que ser un poco creativo. Tokoyami, tengo una idea para que Sombra Oscura recupere fuerzas. ¿Qué tan rápido se agotará el fuego en el edificio derrumbado? Juzo se arrodilló y comenzó a trabajar primero en la fuga de gas encendida. No importaba cómo salieran de allí, tendrían que lidiar con eso. Tokoyami tarareó, aparentemente conversando con su don por un momento. Si Sombra Oscura estuviera al máximo de su fuerza, creemos que podría atravesar el edificio antes de sucumbir a la luz. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué opinas de los espacios reducidos? Juzo decidió responder a la pregunta de Tokoyami con otra pregunta. No los busco, pero soy capaz de sobrevivir a una experiencia así, respondió Tokoyami. Sin embargo, Sombra Oscura prefiere la oscuridad y la congestión. Entonces les encantará esto, dijo Juzo.
Mientras hablaba, desvió una pequeña parte de su don al suelo, bajo los pies de Tokoyami. El chico con cabeza de pájaro se hundió hasta el cuello antes de que Juzo volviera a solidificarlo a su alrededor. Avísame cuando estén listos y te dejaré salir. Tokoyami dejó escapar un suspiro de ansiedad antes de asentir. Como has dicho, así se hará. Cerró los ojos para concentrarse en controlar a Sombra Oscura, dejando a Juzo con su tarea de eliminar la torre de llamas que aún salía de la tubería de gas. Juzo trabajó a toda velocidad, intentando moldear las pendientes alrededor de la perforación en la tubería de gas para llenarla con hormigón líquido, y lidiando con las dificultades que un incendio tan grande y ardiente producía. Sabía que cuanto antes lo apagara, antes Dark Shadow podría ocuparse del edificio derrumbado, y antes Todoroki y Midoriya estarían a salvo. Esperemos que su batalla contra Endeavor vaya bastante bien. Esto estaba yendo jodidamente terrible. Izuku maldijo mentalmente al esquivar una vez más una bola de fuego sobrecalentada que Endeavor le lanzó. Si bien técnicamente era capaz de usar hasta el 18% de su don, su resistencia a tal nivel aún era escasa. Hasta el momento, había fluctuado entre el 12 y el 18% durante toda la pelea, y su cuerpo comenzaba a protestar. Cada paso venía acompañado de un dolor punzante, especialmente en la pierna derecha, la que se había destrozado en el uso. Todoroki no estaba en mejor forma, aunque contaba con una resistencia significativamente mayor a las elevadas temperaturas que Endeavor generaba. Sin embargo, no tenía una resistencia especial a que le cayeran edificios encima. Hasta el momento, solo había evitado lesiones graves gracias al uso prudente de su hielo para apuntalar un edificio de 3 pisos que Endeavor le había derribado en la cabeza. Mientras tanto, Endeavor parecía tan sereno y sereno como al principio de la batalla. Ni Izuku ni Todoroki habían logrado asestarle un solo golpe al héroe número 2. El único cambio visible en su semblante era una mueca de desprecio cada vez más intensa. Shoto. Bramó Endeavor. Creí que habías dejado esa rabieta infantil. Muéstrame lo que has aprendido. Hasta ahora, Todoroki había usado casi exclusivamente su hielo, tanto para atacar como para defenderse. Si bien había mejorado mucho su control desde el festival deportivo, su fuego seguía respondiendo con más fuerza a sus emociones. Una pelea contra Endeavor sin duda avivaría la ira de Todoroki, por muy estoico que pareciera. Izuku y Todoroki habían acordado que Todoroki se aferraría a su hielo el mayor tiempo posible. Parecía que habían llegado a ese límite. Desde el otro lado del campo de batalla, Izuku captó la mirada de Todoroki y le dedicó un sutil asentimiento. Iban a hacer esto para ganar el encuentro, no porque Endeavor se lo hubiera pedido a Todoroki. Llamas brillantes, casi blancas, comenzaron a lamer el costado izquierdo de Todoroki. No empezaba con su temperatura más alta e incontrolable, sino que seguía aumentando su temperatura por encima de la de su padre. Casi de inmediato, la pequeña cantidad de escarcha en el costado derecho de Todoroki se derritió. Sí, el siseo animal que terminó la palabra le provocó escalofríos a Izuku. Eso es lo que estaba esperando. A pesar del dolor que lo atormentaba, Izuku se obligó a avanzar de nuevo. Todoroki necesitaría un momento para aclimatarse por completo a su fuego en estas condiciones, y dependía de Izuku ganar tiempo. Y ahora, con Endeavor completamente concentrado en su hijo, era la mejor oportunidad que tenía Izuku para obstaculizar seriamente su avance. Haciendo una mueca mientras elevaba su don por encima del 15%, Izuku se abalanzó sobre el héroe número 2. Aparecieron líneas rojas en sus extremidades, además del relámpago verde que danzaba sobre su piel, una clara señal de que se estaba esforzando al máximo. Por un momento, mientras Endeavor permanecía embelesado por las llamas de Todoroki, Izuku pensó que podría tener una oportunidad de asestarle 1 o 2 golpes y, con suerte, inclinar la pelea un poco más a su favor. Sin embargo, justo cuando Izuku se puso al alcance del hombre, un anillo de fuego surgió de donde Endeavor se encontraba, expandiéndose rápidamente. Izuku saltó por encima, maldiciendo de inmediato su decisión de volver a abandonar sus pies. Endeavor entendía demasiado bien el apalancamiento como para que Izuku lo abandonara por completo, pero allí estaba, cayendo en la misma trampa una vez más. Endeavor se movía con una velocidad que Izuku no había visto antes, con fuego saliendo de su espalda y brazo mientras se preparaba para otro golpe, con el puño envuelto en llamas. Esta vez, cuando Izuku bloqueó el ataque, sintió el calor de las llamas de Endeavor en sus brazos y torso, quemándole el traje casi al instante.
Incluso con el 15% del uno para todos recorriéndole el cuerpo, el calor fue más que suficiente para infligir un dolor abrasador en lo profundo de sus brazos. Lo único por lo que Izuku estaba agradecido era que debido a la fuerza del golpe, voló casi inmediatamente y no tuvo que lidiar con el calor excepcional por más de un instante. Ese instante, sin embargo, bastó para que Izuku perdiera el control de su don y de sus brazos. Esta vez, al alejarse volando, no pudo recuperar el equilibrio ni sostenerse, así que se fue dando tumbos de cabeza, sin detenerse hasta estrellarse contra una tienda falsa. ¿De verdad creíste que el chico que acabó con la carrera de All Might podría hacerme algo? Gruñó Endeavor mientras miraba fijamente a Izuku, provocando una oleada de pánico en él. Aunque le preocupaba que lo odiaran por eso, nadie lo había mencionado y había empezado a convencerse de que se estaba alterando por nada. Después de todo, no habría sido la primera vez. Sin embargo, el odio puro que vislumbró en los ojos de Endeavor devolvió la ansiedad y la preocupación a Izuku. Según Todoroki, el hombre había pasado toda su vida persiguiendo el ideal inalcanzable de All Might. Ahora, en lugar de superarlo por méritos propios, All Might se vio arruinado en un combate espectacular, uno que Endeavor jamás podría igualar. Por un instante, Izuku se quedó paralizado. Toda la culpa y la autorrecriminación por haber acabado con la carrera de All Might lo asaltaron. Por mucho que All Might intentara convencerlo de lo contrario, Izuku simplemente no podía creerle. Después de todo, si Izuku no hubiera sido tan estúpido como para dejarse secuestrar, All Might aún conservaría todo su poder y podría ser un héroe. En ese momento, Izuku observó, paralizado, cómo Endeavor lanzaba fuego contra el edificio bajo el que se encontraba. No fue hasta que fue demasiado tarde que Izuku salió de su estupor, pues el edificio sobre él ya se sacudía y se derrumbaba. Izuku hizo todo lo posible para evitar ser aplastado por los escombros que caían sobre él, logrando en cambio protegerse y quedar bajo un manto de escombros. Con el tiempo, podría salir de la situación en la que se encontraba. Después de todo, los edificios en Training Ground Beta fueron diseñados para ser demolidos de una manera relativamente segura. Probablemente fue así como sobrevivió en primer lugar. El problema era que no tenía tiempo. Había un pequeño resquicio por el que Izuku podía ver, y Endeavor ya avanzaba hacia Todoroki, con un imponente infierno elevándose desde sus hombros. Todoroki, por una vez, tenía la furia pintada en su rostro, sus llamas parpadeaban azules y crecían lentamente, pero nada comparado con el fuego furioso que Endeavor estaba desatando. Izuku se maldijo a sí mismo. De nuevo, su estupidez e inutilidad iban a lesionar a Todoroki. Iban a hacer que su equipo perdiera el partido. Peor aún, si lo que All Might había dejado escapar en algún momento era cierto, impediría que toda la clase intentara obtener sus licencias provisionales pronto. Solo quería acurrucarse y desaparecer. Al mismo tiempo, la frustración, el autodesprecio y la ira bullían bajo la piel de Izuku, picándole y hormigueándole en los brazos. Quería simplemente alcanzar a través de ese hueco en los escombros, agarrar a Endeavor y obligarlo a retractarse. Demostrarle que, incluso si Izuku había arruinado la carrera de All Might, y lo había hecho, tanto al tomar su don como al ser secuestrado, no era un inútil. Que no era un fracaso. Izuku estaba tan concentrado en su conflicto interno que no notó que su don se activaba. No notó las lágrimas que llenaban sus ojos antes de que sus brazos explotaran de dolor mientras zarcillos negros como la tinta se desprendían de su piel. ¿Qué demonios es eso? Toshinori normalmente habría reprendido a la joven Tsunotori por su elección de lenguaje, incluso si se expresó en inglés, pero estaba tan sorprendido como ella por el reciente giro de los acontecimientos. En contraste con la vorágine generada por los enfrentamientos entre el joven Todoroki y Endeavor, la zona del campo de entrenamiento donde se desarrollaba la batalla se llenó de una densa humareda gris oscura. Al principio, Toshinori pensó que algo más se había incendiado, similar a la tubería de gas que Endeavor había prendido fuego para impedir cualquier intento de escape. Entonces vio los tentáculos negros azabache emergiendo del humo y los escombros como una deidad sobrenatural, y Toshinori empezó a pensar en otras cosas. Una extraña sensación se acumuló en su estómago mientras poco a poco comprendía de dónde probablemente provenían. El humo era tan denso que, a pesar de la cantidad de cámaras en la zona, no se podía ver exactamente qué estaba sucediendo. Rápidamente, lo único que se podía ver a través del humo eran los retorcidos tentáculos negros y las columnas gemelas de fuego, naranja y azul, de Endeavor y su hijo. Cancela el examen. Espetó Aizawa, ya saliendo por la puerta. Cementos, Snipe, conmigo. Tenemos villanos en el lugar.
Nezu, lo que fuera a pedirle a Nezu que hiciera por él, fue interrumpido por la respuesta tranquila de Nezu. Relájate, Eraserhead. No creo que haya villanos en el campus. Todas nuestras medidas de seguridad siguen en pie y no muestran señales de manipulación. Ninguno de nuestros estudiantes tiene una peculiaridad como esa. Respondió Aizawa, señalando bruscamente el conjunto de monitores que mostraban la batalla en curso. La llama de Endeavor se sacudía de un lado a otro, probablemente porque los tentáculos lo zarandeaban. Debe ser un intruso. Los monitores de señales de vida solo muestran 5 individuos en el campo de pruebas, intervino Recover Eagle, mirando fijamente a Nezu e intentando imitar su calma. Además de Dark Shadow. ¿Lo ves, Aizawa? Continuó Nezu. No hay de qué preocuparse. También anularon la seguridad en la USG, dijo Aizawa entre dientes. Podrían estar manipulando los monitores de señales de vida. En la USG también se apagaron las cámaras, replicó Nezu. Para entonces, los estudiantes en la sala se habían quedado en silencio. Algunos parecían estar listos para salir corriendo al campo de entrenamiento beta con Eraserhead. Sin embargo, todos observaban con fascinación el intercambio entre su tutor y Nezu. No parece lógico que nos tomemos el trabajo de falsificar datos de seguridad y señales de vida mientras dejamos las cámaras encendidas para que podamos ver a través de ellas. Estamos perdiendo tiempo. Aizawa tenía los ojos muy abiertos, y si Nezu hubiera sido cualquier otra persona, Toshinori estaba seguro de que ya habría activado su don en ellos. Sea como sea, el examen se ha descarrilado y debemos asegurarnos de que los estudiantes estén a salvo. Hay al menos un don desconocido suelto en el campo de entrenamiento. No lo llamaría desconocido, Aizawa, intervino Toshinori, aunque la intensa mirada de Aizawa casi le hizo desear no haberlo hecho. Casi. A menos que me equivoque, creo que tanto el humo como los tentáculos son parte integral del don del joven Midoriya. Apartando la vista de la intensa mirada de Aizawa, Toshinori vio a Nezu asentir sutilmente, confirmando su hipótesis. La mayoría de los estudiantes lo miraban como si le hubieran crecido 2 cabezas, pero al menos el joven Hir parecía como si las piezas del rompecabezas también hubieran encajado para ella. Recover Eagle simplemente suspiró mientras seguía monitoreando los signos vitales de los estudiantes. ¿Qué? Toshinori sintió cada gramo del agotamiento de Aizawa en esa sola palabra. ¿Cómo demonios un don de acumulación de energía se convierte en eso? Era una buena pregunta. Izuku le había hablado un par de veces sobre cómo ocultar los demás dons una vez que aparecían, pero mientras que flotar y Fajin eran fáciles de explicar y sentido de peligro era relativamente fácil de ocultar, ni cortina de humo ni látigo negro encajaban en la falsa explicación que había usado para One for All. Simplemente lo habían pospuesto hasta que se volviera más urgente, pero al parecer eso era justo ahora. Así que, en cambio, haría lo único que estaba seguro de que funcionaría por el momento. No quiero compartir nada sin su permiso. Cierto, pero incompleto. Ambos tendrían que averiguar juntos cómo explicarles esto a todos, y quién, si alguien, recibiría una descripción completa de One for All de ellos. Podemos asegurarnos de hablarlo más tarde, interrumpió Nezu, salvando a Toshinori de la mirada penetrante de Aizawa. Pero parece que esta pelea está a punto de terminar. Fiel a la palabra del director, el humo comenzaba a disiparse por el campo de entrenamiento. Además, la llama azul del joven Todoroki había desaparecido, al igual que los zarcillos negros que presumiblemente provenían del joven Midoriya. Al disiparse el humo, Endeavor apareció con Todoroki y Midoriya inconscientes a sus pies. El joven Midoriya tenía los brazos magullados y rotos, y algunas quemaduras dispersas por todo el cuerpo, pero, sinceramente, se veía más saludable de lo que Toshinori esperaba después de este examen final. El joven Todoroki tenía quemaduras similares en todo el cuerpo, pero mucho menos que después del festival deportivo. Su entrenamiento para controlar el fuego había dado sus frutos. Lo más sorprendente fue que el propio Endeavor no salió ileso de la batalla. La sangre le corría por la cara por un pequeño corte en la línea del cabello, y su traje se había quemado en varias partes, dejando incluso su cuerpo resistente al calor quemado por debajo. Era quizás la primera vez que Toshinori veía a Endeavor recibir daño alguno por fuego o calor. A pesar de todo, parecía listo y dispuesto a dar caza al objetivo y destruirlo. Tokoyami ha escapado. El equipo de los héroes gana. Anunció Nezu de repente.
Toshinori se tomó un momento para revisar los monitores antes de encontrar uno que mostraba lo que los jóvenes Onenuki y Tokoyami habían estado haciendo. El joven Onenuki había logrado apagar la chimenea principal de gas y, de alguna manera, en una demostración de sutileza con su don, derritió un pequeño agujero en los restos de la puerta que Endeavor había dejado. Después de que Sombra Oscura se fortaleciera lo suficiente bajo tierra, el don consciente atravesó el edificio en ruinas y lanzó a Tokoyami por el pequeño agujero, asegurando la victoria para su equipo. Eso significa que los 5 equipos de clase 1 han pasado. Felicidades a todos. Toshinori dejó escapar un suspiro de alivio al no darse cuenta de que se estaba conteniendo. Todos los alumnos de 1O habían aprobado sus exámenes finales, a pesar de tener todas las de perder. Ahora faltaba una hora para que los de 1B comenzaran sus exámenes y sabría si sus alumnos podrían solicitar sus licencias provisionales con antelación. Ahora, si me disculpan, tengo que hacer algunas llamadas antes de la próxima serie de exámenes. Nezu saltó de su silla y comenzó a salir de la habitación. Señor. Toshinori estaba tan sorprendido como todos los demás en la sala, pero era el único lo suficientemente valiente para hablar. Me han dicho que podemos informar mucho mejor a las familias de los estudiantes sobre las lesiones. Por lo tanto, me encargaré personalmente. Tengo que hacer 6 llamadas a las familias de Kirishima, Uraraka, Yaoyorozu, Awase, Koda y Midoriya. Supongo que no tengo por qué informar al padre de Todoroki sobre sus lesiones, ya que él las causó. Pero debo contactar a la señora Midoriya lo antes posible. Nos vemos después del almuerzo. Dicho esto, el director salió corriendo de la sala. Lo que sea que la señora Midoriya le haya dicho la última vez que hablaron, debió de haberle calado hondo, pensó Toshinori. Poca gente en el mundo podía hacer que Nezu actuara con tanta rapidez. Desafortunadamente, aunque Toshinori esperaba con ansias un almuerzo tranquilo para prepararse para la final de 1B, no parecía probable en ese momento. Aizawa lo miraba fijamente como si pudiera debilitar la determinación de Toshinori simplemente con su fuerza de voluntad. Ojalá Izuku se recuperara pronto y pudieran tener una larga conversación sobre qué decirle a quién. Una parte de Izuku se sorprendió al despertar sin dolor significativo en ninguna parte del cuerpo. Dado el dolor que le había causado el látigo negro al salir de sus brazos y la sensación abrasadora de cortina de humo en todo el cuerpo, por no hablar de las quemaduras y los moretones que había sufrido al luchar contra Endeavor, había asumido que Recovery Girl solo podría lidiar con las heridas más graves. Solo después de abrir los ojos y ver el ya familiar cielo multicolor estriado del reino de los vestigios de One for All, comprendió por qué no sentía dolor. Desafortunadamente, eso significaba que probablemente sentiría bastante dolor al despertar de verdad. No estaba del todo contento de haber aparecido allí. Al fin y al cabo, no se había llevado muy bien con el tercer usuario, y ahora también había manifestado las peculiaridades del quinto y sexto. Ojalá no intentaran secuestrar su cuerpo para matar gente también. Si lo hacían, tal vez al menos tendrían el valor de admitir que fue idea suya y no intentar culpar a un deseo subconsciente de asesinato y caos. Además, si había alguien a quien Izuku quería infligir dolor, ese era Endeavor, y había logrado contenerse durante el examen final. Ignoró deliberadamente que su fracaso al no herir gravemente al héroe número 2 se debía más a su falta de habilidad que a su falta de esfuerzo. Suspirando, Izuku se obligó a ponerse de pie. Cuanto más pospusiera cualquier enfrentamiento con los vestigios, peor sería. Ya que estaba allí, más le valía aprovecharlo al máximo. Se hacía evidente que cuanto más One for All podía conectar con seguridad, más se solidificaba su cuerpo a partir de la niebla verde oscura que aún lo rodeaba. Como era la primera vez que se encontraba en el espacio de las peculiaridades en mucho tiempo, su cuerpo era mucho más sólido que la última vez. Eso también significó que, por primera vez, Izuku se dio cuenta de que estaba completamente desnudo en ese espacio de don. No parecía justo, sobre todo porque todos los vestigios que había encontrado hasta entonces llevaban sus trajes de héroe. Con suerte, a medida que aumentaba su conexión con el don, su propio traje de héroe aparecería de forma natural. Izuku evitó por todos los medios pensar en poder hablar solo con los vestigios de los antiguos usuarios estando completamente desnudo. Podría haber ciertas situaciones en las que estar desnudo sería agradable, como con Kyoka, por ejemplo, aunque sabía que no tenía la confianza para hacerlo pronto, pero esta ciertamente no era una de ellas. Los vestigios estaban, como la última vez, sentados en un semicírculo de 7 sillas, todas apuntando a Izuku.
Ni el segundo ni el tercer usuario estaban presentes, y el cuarto usuario seguía débil e indistintamente. Sin embargo, a diferencia de la última vez, el quinto, sexto y séptimo usuarios estaban plenamente presentes, además del propio Yoichi. Mientras Nana permanecía sentada en su silla, con la mirada fija en su regazo, el protovestigio de Olmig seguía de pie detrás de ella, irradiando una calidez y un orgullo que Izuku simplemente no podía comprender. Aunque el vestigio aún no estaba completamente formado, debía de haberse dado cuenta de que Izuku había arruinado la carrera de Olmig. La voz profunda y estridente del Ariat sacó a Izuku de su inminente espiral de autorrecriminación. Ja. Por fin has descubierto el látigo negro. Es mucho más fuerte ahora que antes, pero seguro que puedes con él. Y también Smokes creen, dijo en casi un susurro, con el cuello alto ocultándole todo el rostro, salvo los ojos. Les dimos acceso hace tiempo, pero no sabían cómo activarlo. Por un instante, Izuku solo pudo parpadear sorprendido. Hablaban como si él hubiera controlado cualquiera de sus dones, en lugar de que se descontrolaran y le causaran más daño que Endeavor. Algo de su confusión debió de reflejarse en su rostro, porque el Ariat rió con ganas. Son tus emociones, chico. Látigo negro responde a tu ira. Debo decir que, después de todo lo que has pasado, tienes la paciencia de un santo. Ojalá la ira que te permitió usarla se dirigiera a alguien que la mereciera, en lugar de a ti mismo. Cortina de humo es similar, pero en lugar de ira, responde al deseo de esconderse. De desaparecer. Si hubieras podido usarlo cuando obtuviste tu don, probablemente lo habrías descubierto enseguida, añadió Yen. Bueno, al menos eso tenía sentido para Izuku. Tendrás que esforzarte en cultivar esa sensación sin dejarte llevar por ella. No estoy seguro de qué quieres decir. Izuku aún podía hablar en ese ámbito, pero no era tan fácil como cuando discutía con el tercer usuario. Chico, tienes que dejar de culparte por lo que le pasó a Olmig, lo interrumpió Lariat, cerrándole la boca de golpe. Sabía todos los posibles desenlaces cuando te atacó. Demonios, los conocía desde que le quitó el don a Séptimo. No lo entiendes. Gritó Izuku. Estaba a punto de explicarle por qué Lariat no podía entenderlo cuando el hombre canoso le respondió a gritos. Ah, no. ¿Quieres decir que no sé lo que es perder a mi mentor por All for One cuando podría haber estado ahí para ayudarlo? ¿O quizás quieres decir que no sé lo que es dar la vida por mi sucesor? O quizás, solo quizás, no sabes de qué hablas. He estado en tu lugar. He estado en el lugar de Olmig. Todos lo hemos estado. Y te decimos que tú no tienes culpa. Desafortunadamente, no se le ocurrió ninguna en este momento. En cambio, se conformó con mirar fijamente los vestigios. Sin hacer pucheros. Con la mirada fija. Nana suspiró, levantando la cabeza por primera vez desde que Izuku estaba presente. Tenía lágrimas en los ojos. Noveno. Sabemos que crees que estás siendo lógico, que estás llegando a la única conclusión posible. Pero no es así. Esto es algo con lo que he lidiado, especialmente últimamente. Así que, por favor, al menos considera que no tienes que culparte. Te prometo que no te culpo por nada. En el fondo de Izuku, su certeza flaqueó, solo un poco. Toshinori le había contado sobre Kotaro Shimura, Tomura Shigaraki y el plan de All for One para usarlos contra Olmig. Izuku esperaba que, de todos los vestigios, al menos Nana comprendiera cuánto había metido en líos Izuku. Su nieto había muerto a manos de Izuku, aunque en realidad fuera culpa de Tyr, su sucesor había sido humillado y obligado a retirarse. Y por si crees que te retengo flotación por resentimiento, continuó Nana. Izuku se mordió el interior de la mejilla. Había considerado esa posibilidad, pero no iba a confirmarlo. Debes saber que estuvo disponible cuando lo hicieron Látigo Negro y Cortina de Humo, pero tú los usaste primero. Y dado lo mucho que te dañan, te retengo flotación por ahora. Deberías concentrarte solo en tus nuevas habilidades por ahora. Cuando necesites flotación, la tendrás. Te lo prometo. A pesar de sus lágrimas, Nana le sonrió ampliamente a Izuku. Su seguridad se tambaleó una vez más ante la sinceridad de esa sonrisa, lo cálido y seguro que lo hacía sentir. Izuku sintió que el mundo residual se disolvía a su alrededor una vez más mientras se sumía en un sueño natural y sin sueños, pero el recuerdo de la sonrisa de Nana lo acompañó todo el tiempo. La oficina de Recovery Girl había sido un auténtico manicomio toda la tarde. Tras los exámenes de la clase 1A de la mañana, la mitad de las camas ya estaban ocupadas con estudiantes heridos e inconscientes.
Kirishima y Kodai despertaron poco después de ser curados por la heroína médica y, tras una breve revisión para asegurarse de que no quedarán efectos del gas noqueador de Wash ni de las técnicas de puntos de presión de Yoro y Musa, fueron dados de alta con la suficiente rapidez para reincorporarse a la clase y ver los exámenes anteriores. Gaomomo también fue dada de alta con relativa rapidez, pues solo necesitaba curarse una fractura de nariz y una conmoción cerebral moderada, aunque no pudo observar los dos últimos exámenes. Por otro lado, Awase y Uraraka tenían heridas mucho más graves. Estaban tan heridos que Recovery Girl ni siquiera había podido curarles todas las heridas con una sola cura. Si bien el golpe de Yoro y Musa en la cabeza de Awase no le había causado daños graves en el cuello, había sido al menos tan grave como parecía al principio. El chico yacía inconsciente con la cabeza vendada y el rostro preocupantemente pálido. De igual forma, Uraraka seguía inconsciente, agotada por la curación acelerada del don de Recovery Girl. Llevaba vendas alrededor del torso, mientras que su brazo derecho, enyesado, se encontraba elevado. Al parecer, el puñetazo que le arrancó la máscara a Yoro y Musa fue lo suficientemente potente como para romperle el brazo a Uraraka. En retrospectiva, el hecho de que Yoro y Musa permaneciera de pie después fue aún más impresionante, aunque hizo que Kyoka deseara que el héroe hubiera dedicado esa fuerza de voluntad a algo más que a herir a estudiantes de preparatoria. Y luego estaban Todoroki y Izuku, los dos estudiantes que resultaron gravemente heridos durante el combate contra Endeavor. Todoroki se despertó mientras lo transportaban a la oficina de Recovery Girl y casi se niega a recibir tratamiento. En parte, parecía deberse a que no estaba del todo consciente de dónde estaba inmediatamente después de despertar, y logró decir algo confuso sobre no enfadar a su padre. Kyoka estaba acostumbrada a escuchar cosas que no debía y a mantenerlas en secreto. Sumado a lo que había oído del chico de 2 tonos durante el festival deportivo, estaba más contenta que nunca de que Todoroki estuviera a terapia con Underdog. Kyoka también se alegró, por primera vez, de que Todoroki no tuviera sentido de la información personal y compartiera demasiados detalles de sus sesiones de terapia, aparentemente al azar. La reconfortaba saber que al menos recibía algo de ayuda con sus problemas familiares. También era agradable saber que Underdog, a pesar de su aspecto aterrador, parecía ser un terapeuta de primera para estudiantes héroes. Aunque Todoroki se despertó sorprendentemente temprano dadas las heridas de Endeavor, Izuku permaneció inconsciente mucho más tiempo del que Recovery Girl había previsto. Sus heridas eran casi tan graves como las de Todoroki, pero ni de lejos tan graves como las de Uraraka o Awase. Izuku había sufrido graves laceraciones en los brazos, aunque ninguno de los huesos completamente destrozados que Recovery Girl esperaba debido a su comportamiento pasado. La nueva peculiaridad que había demostrado parecía desgarrarle la piel con violencia, y Kyoka se alegró de no haber visto los resultados hasta después de que Recovery Girl hiciera su magia. Las quemaduras y contusiones de la lucha contra Endeavor no eran superficiales, pero tampoco ponían en peligro su vida. En resumen, Recovery Girl curó fácilmente las heridas de Izuku y le informó a Kyoka que probablemente despertaría en unas 2 horas. Tranquilizada por la enfermera de la escuela, Kyoka fue a disfrutar de un almuerzo muy apreciado, aunque con un grupo de amigos mucho más reducido. De su grupo habitual, más se habían quedado en la oficina de Recovery Girl que los que habían llegado al comedor. Solo Onenuki y Shoji se habían recuperado lo suficiente como para comer con Kyoka, aunque Tokoyami y Koda acabaron uniéndose a una muestra de solidaridad con sus compañeros tras los exámenes finales. Cuando Kyoka regresó a la oficina de Recovery Girl las 2 horas acordadas, esperaba que Izuku ya estuviera despierto, poniendo a prueba la paciencia de Recovery Girl. En cambio, lo encontró aún dormido y a Recovery Girl de vuelta en la sala de monitoreo, supervisando los exámenes finales de la clase 1B, aparentemente en medio del segundo examen. Pensando que no sería una larga espera, Kyoka acercó una silla a la cama de Izuku y decidió esperar. Se equivocó. Pasaron otras 2 horas en un instante, y aún así, Izuku seguía sin despertar. Las finales de 1B habían terminado, y aunque todos sus equipos también habían aprobado, varios estudiantes de esa clase se habían unido a Izuku, Uraraka y Awase en la enfermería. Kaminari y Yanagi llegaron completamente inconscientes de su encuentro con Besgeanist, mientras que Monoma, Shinso y Ojiro llegaron con heridas graves de su examen con Shishido. Monoma, sin embargo, estaba al menos lo suficientemente consciente como para murmurar algo sobre ser mejor que el chico de oro de la clase 1, antes de desmayarse bajo el cuidado de Recovery Girl.
Krust, Aux y Snatch habían sido lo suficientemente amables como para que los demás estudiantes no necesitaran atención en la clínica, aunque seguían habiendo lesiones. Kyoka se sorprendió, sin embargo, cuando la madre de Izuku entró en la enfermería, sobre todo porque no la había oído llegar. En su, ciertamente limitada, experiencia con la señora Midoriya, la mujer no había sido especialmente silenciosa, sobre todo cuando Izuku se había lesionado. Ahora, sin embargo, Kyoka solo había oído los pasos de su madre unos segundos antes de acercar otra silla y sentarse a su lado. ¿Aún no se ha despertado?, preguntó la señora Midoriya mientras se sentaba, con voz suave pero áspera. No, suspiró Kyoka. Aunque sabía que Izuku no tenía la mejor relación con su madre, Kyoka se alegró de tener a alguien con quien compadecerse en ese momento. Ha estado fuera desde su examen. La señora Midoriya asintió, reconociendo que Kyoka había hablado antes de volver a callarse. Sin embargo, no se quedó callada del todo, pues se retorcía las manos continuamente, intentando liberar la energía nerviosa. Más allá de eso, Kyoka podía oír los latidos del corazón y la respiración de la mujer, y aunque aparentaba una imponente calma y serenidad, estaba al borde del abismo. Gracias por estar ahí para él, Hir. El repentino discurso de la señora Midoriya dejó a Kyoka conmocionada. Antes de que pudiera procesar lo que se había dicho, la madre de Izuku volvió a hablar. Probablemente pienses que soy una madre terrible. No, para nada. Kyoka se apresuró a negar la acusación, lo que provocó una risita entrecortada en la señora Midoriya. Solo había oído las cosas desde el punto de vista de Izuku, pero incluso sus quejas, un tanto parciales, le parecían las de un padre demasiado preocupado, no uno terrible. Es muy amable de tu parte, jovencita. Durante mucho tiempo creí ser la madre que Izuku necesitaba, aunque no fuera la que él quería. Ahora, sin embargo, ya no lo sé. Kyoka no supo qué decir. No le correspondía comentar sobre el estilo de crianza de nadie, y mucho menos sobre el de la madre de su novio. Sin embargo, la señora Midoriya parecía más que dispuesta a seguir la conversación ella sola. Siempre ha sido así, ¿sabes? Autosacrificado hasta la exageración, siempre más preocupado por cualquiera que no fuera él mismo. Se metía en peleas incluso desde la primaria. La señora Midoriya se rió para sí misma, y a Kyoka le asombró la idea de que el Izuku que conoció al principio de su entrenamiento pudiera pelear con alguien. Digo peleas, como si Izuku saliera a buscar problemas. No, estaba defendiendo a otros niños que sufrían acoso. Así que los acosadores centraron su atención en él. Llegaba a casa cubierto de tierra, polvo y moretones. Al final, los acosadores se centraron en Izuku a tiempo completo. Después de todo, solo era un chico sin peculiaridades que iba a estorbar pase lo que pasara. ¿Por qué no eliminar al intermediario? Eso sonaba más como el Izuku con el que Kyoka se había familiarizado al principio de su entrenamiento. Y yo, sabía lo que estaba pasando. La primera vez que Izuku llegó a casa, magullado y cojeando, fui directamente al director. Culpó a Izuku, lo llamó problemático, dijo que no debería haberse involucrado en el incidente. Lo mismo pasó la segunda vez, y la tercera. La madre de Izuku suspiró. Y al final, simplemente, perdí la esperanza de que el sistema lo ayudara. Hubo un silencio mientras la señora Midoriya dejaba que sus palabras calaran. Kyoka casi contenía la respiración, no queriendo romper el hechizo interrumpiendo a la madre de Izuku. Finalmente, la señora Midoriya volvió a hablar. Intenté mantenerlo a salvo, lo mejor que pude. No voy a decir que hice el mejor trabajo posible. Sé que no lo hice. Pero hice lo que creí mejor en ese momento. Quizás me quedé demasiado pendiente, quizás no lo suficiente, no lo sé. De lo único que sí me arrepiento es de haber intentado frustrar su sueño de ser un héroe. Volvió a suspirar antes de continuar. Creo que ni siquiera me di cuenta de lo que hacía. Sabía cómo Izuku se lanzaría a cualquier situación donde creyera poder ayudar, sin importarle nada. Simplemente no podía entender cómo un héroe sin peculiaridades podría sobrevivir con esa actitud. Kyoka tuvo que admitir que entendía sus intenciones. Izuku tenía una vena de autosacrificio enorme, y solo gracias a haber recibido el One for All había logrado sobrevivir a algunas de las situaciones en las que se había visto envuelto. Cuando Izuku y el señor Yagi vinieron a decirme que Izuku desarrollaría un don, no lo creí. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y luego, cuando Izuku sí desarrolló un don, supongo que simplemente volví a caer en viejos hábitos.
Y eso le hizo un flaco favor a Izuku. Lo vi demostrar cuánto ha crecido en el festival deportivo, y le ha ido tan bien aquí en la UA. No necesita que su madre esté pendiente de él todo el tiempo. Lo sé. Hubo otra pausa antes de añadir en voz baja, inaudible para cualquiera sin una peculiaridad auditiva. Pero sigue viniendo aquí tan a menudo. No va a parar, ¿verdad? Kyoka se arriesgó a echar un vistazo a su derecha, donde estaba sentada la señora Midoriya. Tenía los ojos llenos de lágrimas que aún no habían caído, y su rostro reflejaba sus emociones encontradas mientras la comisura de su boca se curvaba hacia abajo. Con cautela, Kyoka extendió la mano y tomó una de las de la señora Midoriya. La mujer se sobresaltó ante el contacto físico, como si hubiera olvidado que Kyoka estaba allí. Kyoka quería asegurarle que todo estaría bien, que Izuku se estaba recuperando, y muchas otras cosas. Pero todas las palabras se le quedaron en la lengua. Lo que la señora Midoriya realmente necesitaba era contarle a Izuku lo que acababa de decirle a Kyoka. Izuku quizá no necesitara que su madre estuviera siempre pendiente de él, pero sin duda necesitaba saber que su madre lo apoyaba a él y a su sueño. Que estaría ahí para apoyarlo cuando lo necesitara. Por el momento, Kyoka solo apretó la mano de la señora Midoriya mientras esperaban a que Izuku despertara. Lágrimas calientes cayeron en el dorso de su mano al finalmente escapar de los ojos de la señora Midoriya, pero Kyoka no dijo ni una palabra. Simplemente le brindó a la madre de Izuku el poco apoyo que pudo. Al final, la señora Midoriya respondió con el apretón. Era tarde en la noche, y todas las luces estaban encendidas en la División de Educación y Capacitación del HPSC. Katashi era el director, y todos sus subordinados sabían que era mejor no intentar irse mientras él estuviera en la oficina. Incluso si no tenían nada urgente que hacer, saber que estaban allí para realizar cualquier tarea que él les encomendara le facilitaba las cosas. El hombre, sin embargo, estaba encerrado en su oficina, con una mueca de mal humor. De alguna manera, los 10 equipos de primer año de la UA habían logrado aprobar sus exámenes finales. Era de esperar que 1 o 2, o incluso 5 o 6 equipos, superaran a héroes profesionales en un ejercicio simulado como este. ¿Lograron los 10? Eso desafiaba todo sentido común. Algunos héroes debieron ser indulgentes con los estudiantes, a pesar de las órdenes directas de Katashi. Y así, bajo el duro resplandor de la luz fluorescente, Katashi se sentó frente al televisor en su habitación, mirando y volviendo a mirar cada uno de los exámenes desde múltiples ángulos. Había decidido observarlos a todos en orden, revisando diferentes ángulos de cámara o las cámaras térmicas cuando fuera necesario para averiguar qué había sucedido exactamente. Aunque le decepcionó ver que Wash y Ganorka habían perdido, ninguno de los dos le sorprendió. Si bien seguía siendo uno de los 10 mejores héroes, Wash no tenía la fuerza suficiente para competir con el resto en situaciones de combate. Por otro lado, Ganorka siempre había tenido debilidad por los niños. Ninguno de los dos había tenido el rendimiento que esperaba, sino más bien cerca de lo que esperaba. Yoro y Musa, por otro lado, les había mostrado a los estudiantes exactamente a qué se enfrentarían en combate, y su demolición casi le dibujó una sonrisa a Katashi. Solo los detalles de la simulación, el hecho de que los estudiantes hubieran ocultado cobardemente al objetivo, llevaron a su derrota. Es cierto que cualquier héroe que se precie debería saber que si un villano te da 3 opciones, lo que buscas está en otra parte, pero aparte de eso, Katashi no tenía ninguna queja del anciano héroe samurái. Por otro lado, Katashi solo tenía quejas sobre cómo Aux había tratado este examen. Ese ingenuo aparentemente había olvidado todo lo que Katashi le había enseñado y había dejado que la despreocupación de la máscara que mostraba al público se convirtiera en su verdadera personalidad. Había sido demasiado delicado, apartando a los estudiantes de su pelea con sus plumas en lugar de noquearlos rápida y decisivamente. No habría sido peligroso hacerlo, dada la presencia y la rápida respuesta de Recovery Girl en la UA, y le habría permitido a Aux usar todas sus plumas durante el resto del examen. Katashi ni siquiera quería molestarse en ver el video de Aux haciendo de villano contra el equipo de clase 1B. Había perdido plumas, había desgastado sus espadas de piñón y había demostrado que no se tomaba las cosas en serio. Katashi ya estaba planeando enviar un correo electrónico exhaustivo tanto a Aux como a sus entrenadores para asegurarse de que se pusiera en forma. El HPSC no había invertido años de esfuerzo y dinero en entrenarlo solo para que hiciera lo que le diera la gana. El último examen de la clase 1A, sin embargo, fue bastante interesante.
Al entrar, Katashi estaba seguro de que Endeavor sería uno de los héroes sin ninguna posibilidad de perder. Al ver que se enfrentaba a su hijo, pensó brevemente que quizás había sido indulgente con su propia sangre. Sin embargo, esa idea se descartó rápidamente, pues Katashi era muy consciente de lo mucho que Endeavor exigía a su hijo menor durante el entrenamiento. Rápidamente se hizo evidente que Endeavor no había sido indulgente con nadie en esta pelea, convirtiendo una parte considerable del campo de entrenamiento en un infierno furioso en los primeros minutos. Después, Katashi vio que los estudiantes se habían separado. Los dos más fuertes de la clase se enfrentaban a Endeavor, mientras que los otros dos intentaban escapar. Sin embargo, ni siquiera Midoriya ni el más joven Todoroki pudieron hacerle nada. Hasta que de repente lo fueron. No fue el hijo de Endeavor quien repentinamente usó sus llamas, aumentando su temperatura hasta tornarse azules. Eso era algo que Katashi habría esperado. En cambio, fue el hijo de Isashi quien repentinamente experimentó un despertar de su don, lo que pareció cambiar por completo su funcionamiento. O al menos, le añadió nuevas características que antes no había visto. Casi como si el humo y los zarcillos negros como la tinta que había creado fueran otro don por completo. Los pensamientos de Katashi se detuvieron de golpe ante eso. Midoriya había sido el estudiante secuestrado por la Liga de Villanos, el grupo liderado, al parecer, por todos para uno. A pesar de su título de infame ladrón de dones, era igual de capaz de regalarlos cuando le convenía. ¿Podría el cautiverio de Midoriya haber sido una cortina de humo para algo más diabólico? Algo resonó en la memoria de Katashi, algo importante sobre Midoriya de cuando All Might lo entrenaba originalmente. Pausando el video en una imagen de tentáculos demoníacos que se extendían desde un mar de humo hacia un par de imponentes infiernos rojos y azules, Katashi regresó a su computadora para revisar sus archivos antiguos. Allí, en blanco y negro, en los documentos originales que el HPSC había recibido sobre All Might tutorizando a futuros estudiantes héroes, estaba lo que Katashi había estado tratando de recordar. Izuku Midoriya. Sin don. Una búsqueda rápida en la base de datos nacional de peculiaridades mostró que su peculiaridad había sido actualizada aproximadamente una semana antes del examen de ingreso a la UA. ¿Acaso All for One lo había planeado desde hacía tanto tiempo? Al fin y al cabo, el ataque a la USJ solo ocurrió después de que Midoriya se uniera a la UA. Y estas nuevas peculiaridades surgieron después de que Midoriya fuera secuestrado por el grupo dirigido por All for One. Incluso si All for One ya estaba muerto, no se sabía cuántas peculiaridades le habría transmitido a Midoriya. Ese chico podría ser actualmente la persona más peligrosa de Japón. Y con el don de All Might agotado, pocos héroes podían hacerle frente. Endeavor, obviamente, había demostrado ser uno de ellos, aunque incluso eso era cuestionable si el chico Midoriya se había contenido durante el examen. Esto debía abordarse con cuidado. Wa obviamente estaba fuera de lugar sin Ezu, a pesar de su alardeada inteligencia, y All Might con su cruzada contra All for One, no se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Era imposible que ninguno de los dos creyera nada crítico sobre el chico Midoriya, especialmente si provenía de Katashi. Así que, en cambio, Katashi decidió librar esta batalla en el tribunal de la opinión pública. Unas cuantas filtraciones bien ubicadas a medios anti-UA, aunque no necesariamente pro-HPSC, seguidas rápidamente de una conferencia de prensa condenatoria, provocarían un alboroto público. La UA estaría acabada. Pero primero, necesitaba asegurarse de tener a los padres del chico de su lado. La madre estaba en su poder, pero el padre de Midoriya a veces era demasiado cercano a la presidenta, y sin duda tenía su preferencia por la timidez al tratar con UA. Tendría que ser el primero en convencer a Katashi. Las duras luces fluorescentes permanecieron encendidas en el ala educativa de la sede central de HPSC hasta altas horas de la noche.